Bueno, arrancamos con la clase de memoria virtual, que es la segunda clase de memoria. ¿Vale? Bueno, eh, ¿qué vimos la clase pasada? Acá está el repaso, ¿no? Vimos por un lado, hablamos de direcciones lógicas y físicas, ¿sí? Eh, y cómo el sistema operativo en conjunto con el hardware eh, gestionan esos tipos de direcciones y tienen la necesidad de manejar ambas formas de expresar una dirección, la lógica y la relativa, y en qué momento se realiza esa traducción para ir de un camino al otro, ¿no? En los sistemas operativos hoy en día. ¿Sí? Dirección lógica, dirección relativa como un tipo de dirección lógica y después la dirección física, ¿no? La final. Vimos en qué momento se realizaba esa traducción, hablamos del linkeo de bibliotecas también como algo que también se puede hacer de manera estática o dinámica, y hablamos un poco de las responsabilidades que tiene un módulo de memoria de un sistema operativo, eh, y cómo eso impacta en todo lo que íbamos viendo, ¿no? Obviamente, hacer una gestión eficiente del espacio de memoria para poder ubicar a los procesos, poder reubicarlos en distintos momentos con la mayor libertad posible, poder permitir que esos procesos compartan datos o compartan código, poder permitir establecer un mecanismo de protección para cuando no hay que compartir, ¿sí? Establecer cierto grado de abstracción para poder hacer una gestión eficiente, ¿no? Y de ahí se desprendió que, bueno, que las direcciones lógicas son una piedra fundacional importantísima para poder tener la posibilidad de ubicar y reubicar donde uno quiera, eh, que, que las abstracciones necesarias, ¿no? Para diseñar el modelo de memoria adecuado son importantes para poder distribuir bien la memoria. Digo, ¿cuáles son estas abstracciones? Particiones, ya sea fijas o dinámicas, páginas, segmentos, ¿sí? Son distintas estrategias que generan este nivel de diseño lógico que lo maneja el sistema operativo en conjunción con el hardware, pero que los procesos no ignoran. Eh, y después entendimos un poquito cómo colaboraban el sistema operativo con el hardware. Yo hago mucho foco en que es una tarea compartida, ¿no? El hardware sienta las bases de qué estrategia y herramientas y tácticas se pueden llevar adelante. Puedo usar paginación, puedo usar segmentación, puedo usar los dos, puedo usar particionamiento. ¿Qué registros del procesador se van a usar para direccionar los límites de un proceso? ¿No? Todo eso lo define el hardware y el sistema operativo sale a la cancha y dice, bueno, yo voy a hacer esto. ¿Qué puedo hacer? Y mira, podés tener 11 jugadores, hay uno que tiene que ser el arquero, puede ser 3 cambios. Bueno, ok, yo pongo 3 atrás, 5 en el medio, 2 adelante y un arquero, y creo que las cuentas no dan 11, pero no importa, ¿no? No puedo hacer 3 cambios, pero voy a hacer 2, ¿no? Eso es lo que hace el sistema operativo, ¿no? Dependiendo de lo que le dé el hardware como posibilidad, y cada arquitectura le da algo distinto, usa todo o una parte de todo eso, ¿no? Por ejemplo, las arquitecturas eh, clásicas de multipropósito de una computadora, Intel, AMD, ofrecen la posibilidad te obligan a usar segmentación, por ejemplo, y te dan opcional la posibilidad de usar paginación. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa típicamente en Linux, en Windows? Usan la segmentación porque no les queda otra y activan la paginación porque quieren usarla, por ejemplo, ¿no? Decisión de Linux, de Windows, pero otro sistema operativo podría decidir no activar la paginación, ¿no? Eh, y es más, típicamente los sistemas dicen, Windows, Linux, dicen, quisiera no usar la segmentación, pero estoy obligado a usarla. Entonces la usan de manera tal que, como rebeldes, que es como si no existiera, porque la usan de una manera muy rudimentaria esa segmentación, y entonces termina siendo como una segmentación que medio no existe, o más o menos mínima.
Pero bueno, más allá de eso, lo que quería yo transmitir un poco en la clase pasada es esta colaboración, ¿no? El hardware sienta las bases de una estrategia, el sistema operativo elige qué usar o no, bootea, lanza los procesos se paran arriba de esto, y después el sistema operativo da de alta, configura las estructuras y los registros necesarios de acuerdo al esquema que podía usar, y el hardware después opera sobre los registros, ¿no? Sobre las tablas de paginación, ¿no? Bajo este acuerdo realizado de antemano, ¿no? Por ejemplo, si vas a usar particiones fijas y yo lo soporto y lo vas a usar, entonces hay dos registros en el hardware, uno que te dice la base, de dónde empieza el proceso y el límite. Yo como hardware te digo, tenés que usar esos dos registros. Sistema operativo, carga ahí la dirección inicial y final del proceso que esté ejecutando en un momento determinado, donde sea que vos lo hayas ubicado, poné los valores ahí, y yo como hardware, cuando quieras traducir una dirección, yo como hardware realizo la traducción, y voy a ir a buscar esos registros a la espera de que vos hayas puesto la dirección inicial y final del proceso, y en base a esos valores te voy a decir si la dirección es válida o no, y te voy a dar la traducción, ¿no? Ahora, si el sistema operativo pone cualquier valor, funciona todo mal, ¿no? Entonces ahí está un poquito la colaboración esa que vimos, ¿no? En líneas generales, lo que da el hardware en términos de memoria persigue dos líneas principales: performance y seguridad, que de otra manera no se podía aplicar. Validaciones, etc. Bueno, y después nos enfilamos en los mecanismos de particionamiento y vimos ejemplos de esquemas bases, ¿no? Particionamiento fijo, particionamiento dinámico, buddy system, como una especie de particionamiento dinámico semifijo, digamos, ¿no? Pros y contras de cada uno. Hablamos de fragmentación ahí, ¿no? Fragmentación interna, fragmentación externa, y entramos después en el mundo de la paginación y la segmentación como otros dos esquemas más, que son un poco los que ponemos más el foco, y vamos a hablar un poquito más ahora, porque han sido los que más se han usado en líneas generales. Y arriba de eso se separan la estrategia de memoria virtual, que es la estrategia en la que vamos a profundizar hoy. Bueno, acá había muchos gráficos que acompañaban todo lo que estaba diciendo, ¿no? Particionamiento, buddy system, ¿no? El grafiquito este que yo les había hecho, ¿no? ¿No? Cómo se va partiendo la memoria, ¿no? En buddy system, en particiones dinámicas, pero que son potencia de 2, digamos, ¿no? La paginación como el proceso dividido en páginas, ¿no? La segmentación como el proceso dividido en segmentos con una cohesión lógica, ¿sí? La combinación de la segmentación y la paginación, ¿sí? Bueno, bien. Acá, bueno, aparece un ejemplo de vuelta de la paginación. Está bueno para entrar en tema, ¿no? Repasamos un poco la paginación porque ahora cuando hablamos de memoria virtual, el esquema de memoria virtual es, como lo vemos, digamos, en línea general, es plenamente dependiente de la paginación. Entonces, volvamos a repasar fuerte la paginación, ¿no? Me están escuchando, ¿no? Alguien que me diga hola o algo, como para ver que no estoy solo en el mundo. Sí, se te escucha, Esteban. Gracias por Sí, la duda. Ahí activé mi puntero láser. Bueno, entonces, ¿cómo era la paginación? Contrario a los esquemas que vimos al principio, la paginación, el proceso se divide en pedazos que son chiquitos, ¿sí? 4K, 8K, algunos megas. Y eso se divide en pedazos que son todos iguales, ¿sí? El tamaño, digamos, de esos pedazos es el mismo, y le llamamos páginas a esos pedazos, ¿sí? Entonces, acá está el proceso. Bueno, en realidad acá, digamos, nos faltaría dibujarlo en algún lugar, pero
El proceso está dividido en páginas que son estas, las que están en azul, que ya fueron ubicadas en la memoria RAM, ¿está bien? No necesariamente continuas, las puedo ubicar en cualquier lugar. Uso una tabla para tener el rastro de dónde ubiqué cada una de las páginas de un proceso, ¿está bien? Por ejemplo, la página 2 fue guardada en el frame 3. ¿Está bien? Acá está la página 2 de este proceso, ¿sí? Entonces, esta tabla de páginas no guarda las páginas, por más que el nombre parece que dijera eso, no está bueno el nombre. Es en realidad una tabla de referencia, digamos, de mapeo, de asociación entre páginas y frames, ¿está bien? Y me permite conocer dónde guardé cada página del proceso, ¿sí? Entonces, el esquema de paginación es un esquema en el cual el proceso se divide en páginas y la memoria real, la memoria RAM, la divido en frames, que son pedazos que tienen el mismo tamaño que las páginas. O sea, en el sistema de paginación se define un único tamaño de página, por ejemplo 4K, para todo el sistema, y a partir de ahí la memoria real está dividida en frames de 4K, y los procesos se parten en páginas de 4K y se empiezan a ubicar esas páginas de cada proceso en algún lugar de esa memoria, ¿está? Y cada proceso, muy importante, tiene su propia tabla de páginas. Ahora vamos a ver un poquito algunas variantes, pero arrancamos con esto. Porque claro, cada proceso, yo tengo que saber para cada proceso dónde ubiqué sus páginas, ¿está bien? La página 1 del proceso A está en algún lugar, la página 1 del proceso B estará en otro lugar. Cada proceso tiene su propia tabla de páginas, ¿está bien? Acá estamos viendo la tabla de páginas de un proceso cualquiera, no importa, de uno, ¿está bien? Que tiene, en este caso, 6 páginas, ¿sí? Entonces, para cada una de las páginas, ¿dónde la ubiqué? ¿Estamos? Y en este ejemplo que vemos, el proceso dice, bueno, en un momento yo tengo una referencia, una dirección lógica, quiero leer, no sé, una variable, esa dirección lógica está expresada en un par, ¿sí? Que está formado por el número de página del proceso y dentro de esa fucking página, ¿cuál es el fucking byte que yo quiero leer? No necesariamente el proceso está leyendo, escribiendo o ejecutando un solo byte. La referencia habla siempre del byte inicial. Después para ahí se leen muchos más, ¿no? Si yo a una variable entera en C le asigno un valor, estoy escribiendo 4 bytes, digamos, ¿no? Entonces, la variable referencia al primer byte, pero después se terminan escribiendo 4, ¿no? Desde ahí, 4 bytes continuos, ¿no? Pero nosotros nos paramos en esa primera referencia, ¿está bien? Entonces, quiero acceder a la página 1 y dentro de esa página el byte 258. Bueno, ¿cómo es esta historia? Y bueno, el hardware accede a la tabla de páginas de este proceso en particular. Dice, bueno, la página 1, ¿dónde está ubicada? En el frame 14. Ok, acá. Entonces, la dirección física es en realidad frame 14, desplazamiento 258. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, el hardware va al frame 14, se desplaza 258 bytes para abajo y dice, ok, este es el byte que él o la chamaca quería leer, lo lee, lo devuelve, lo escribe, hace lo que tenga que hacer. Estamos hasta acá. Estoy haciendo un repaso, pero es un buen momento para que me pregunten lo que sea sobre este repaso. Tengo hambre. Me acordé que tengo un paquete de papitas. Ahora un rato lo tacleo. Bueno, seguimos entonces. Entramos ahora entonces, ahora sí, en el tema de la clase que es memoria virtual. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba un poco, digamos, en la historia de la humanidad informática? Bueno, a ver, la excusa de momento que voy a inventar es el ser humano es ambicioso y siempre quiere más, ¿no? Entonces,
las aplicaciones eran cada vez más grandes, se querían hacer más cosas, y por ahí los recursos físicos, el procesador, la memoria, crecían y siguen creciendo cada vez más, pero por ahí no acompañaban las demandas de una de las aplicaciones que cada vez necesitaban más que lo que el hardware podía dar, o tal vez lo acompañaban, pero no daba el costo para poder tener una aplicación tan grande para una persona común o para una empresa. Entonces, en el medio de todo esto, aparece el esquema de memoria virtual, ¿no? Que se usa hasta el día de hoy. Que es, bueno, si yo tengo un programa que es muy grande, ¿no? Ocupa, no sé, 2 GB de memoria RAM, eventualmente. Y mi memoria es de 2 GB o de 4. Tal vez es mucho, ¿no? Para ubicar esos 2 GB en la RAM. O tal vez no entra, ¿no? ¿Tiene sentido que yo cargue todo el programa en la memoria RAM como hasta ahora lo veníamos asumiendo? Si tal vez en una de esas, a lo largo del ciclo de vida del programa, cuando va ejecutando ya un proceso, ¿no? Tal vez no usa toda su memoria, tal vez no usa todos los elementos de la imagen de ese proceso en todo momento, ¿no? Si tiene una porción de datos con 300 variables, ¿está un proceso leyendo y o escribiendo todas las 300 variables en todo momento? Probablemente no, ¿no? Tal vez en un intervalo de tiempo está escribiendo algunas, tal vez en otro intervalo está escribiendo otras, ¿no? Lo mismo con el código, ¿no? ¿Está un programa escribiendo o ejecutando todas las funciones posibles en todo momento, una atrás de la otra? No, depende de lo que esté haciendo, ¿no? Entonces, esa es un poco una de las premisas que abre la idea de tal vez yo no necesito tener todo el programa cargado en memoria RAM, ¿no? Y puedo buscar un almacenamiento secundario donde cargue la parte de memoria del programa que no estoy usando, y en la memoria RAM, la que sí o sí necesito para poder operar, cargo solo lo que necesito inicialmente, en ese momento. Tal vez lo puedo ir actualizando, ¿no? Entonces esta es la idea de la memoria virtual, una memoria que excede la memoria real, la memoria RAM, y eso entonces es una memoria más grande, ¿no? Que está conformada por la memoria real y por algo más, ¿sí? Ahora, para poder hacer esta idea loca que revolucionó, no sé si lo revolucionó, pero bueno, abrió un poco algunas puertas. Es necesario que ciertas condiciones se den, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Estas que vemos acá. Si yo digo que el proceso no lo voy a cargar completo en la memoria RAM, digo, ¿tenés 200 variables? Te cargo 100. Entonces, un temita que habría que resolver es, bueno, pero la variable que no está en la memoria RAM, ¿dónde está? ¿No? Y si vamos al bajo nivel, ¿cuál es la dirección? ¿No? Porque mi programa, en algún lugar del código, hace referencia a esa variable. Si no, ¿para qué tengo la variable? Declaro un montón de variables que después no uso. Bueno, creo que a todos nos pasó eso alguna vez, pero imaginemos que no nos pasa, ¿no? Y que las que tenemos son las que usamos. En algún lugar del código hay una referencia a esa variable. ¿Qué dirección hay ahí? ¿No? Si la variable no la voy a tener en la memoria RAM y la tengo en otro lugar, ¿no? Porque se supone que es una dirección que espera que esa variable esté en la memoria RAM, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera piedra fundacional? Hace mucho tiempo estoy diciendo esa palabra y esa frase, piedra fundacional, ¿no? Bastante grandilocuente suena, ¿no? Bueno, la primera piedra fundacional es, no tengo que tener en el programa la dirección
física final de esa variable. Porque si tengo la dirección física final, ya en la instrucción, la variable sí o sí tiene que estar en un lugar específico y la tengo que tener en memoria RAM, ¿no? Y yo quería poder no hacer eso, ¿no? Ahora, si yo tengo una dirección lógica en mi programa, tengo mucha hambre y unas papas fritas me vendrían muy bien. Justo pasa gente por la casa, entonces uno hace comentarios y ve cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Qué? Oh, sería un golazo, pero... con la dirección física cambia la historia, ¿no? Perdón, con la dirección lógica. ¿Por qué? Porque la dirección lógica, ¿qué era? Una referencia a un lugar de memoria en el éter que necesita una traducción para llegar al lugar final, ¿no? O sea, está diferido el lugar final donde está. Entonces, yo puedo tener una dirección lógica y no pasa nada si esa variable no está en ningún lugar, siempre y cuando todavía no necesite traducirlo, ¿no? Entonces, las direcciones lógicas son una de las bases de poder tener memoria virtual, poder decir, no cargo el proceso completo de la memoria RAM, lo que me falta no sé bien dónde lo tengo, pero mientras no tenga que traducirlo no pasa naranja. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si yo no tengo direcciones lógicas, perdón, no tengo manera de tener memoria virtual, ¿no? Esta es una buena pregunta, guacha, que a Fede le gustaría poner en un parcial, ¿no? Y la segunda cuestión es que obviamente el proceso esté dividido en partes, ¿no? En los esquemas iniciales que vimos de direcciones, de particionamientos, por ejemplo, el particionamiento fijo, no pasaba esto, ¿no? El proceso estaba ubicado en una única partición, ¿ok? Necesito poder tener el proceso dividido en partes, páginas, segmentos, lo que sea, dentro de mi esquema básico, para yo poder decir, cargo esta parte y esta otra parte no la cargo, ¿no? Eso también es muy importante. Entonces, esas dos cosas son básicas. ¿Sí? Con eso puedo empezar a tener un esquema de memoria virtual. ¿Estamos bien hasta acá? Gracias. Espero que lleguen todas. Hay un peaje ahí, me están abriendo un paquete de papas fritas y podrían no llegar todas, ¿no? Es un poco lo que está pasando, les cuento. Los importas. Yo definí una cosa que para mí es la posta con respecto a las papas fritas. Las papas tipo rancheras, las que son onduladas, son realmente las mejores. O sea, entendí que son esas y no otras las mejores papas. Y uno dice, es una cuestión de forma, o sea, ¿qué te pasa? O sea, son las mismas papas. No son las mismas papas, no sé por qué, pero las papas son rancheras, son onduladas, las otras no son tan buenas. O sea, quiero que lo sepan, muchachos y muchachas, ¿está bien? Es una opinión realmente objetiva, se los cuento. Estas son las que tengo. Bueno, va, entonces, esa es la base, ¿está bien? Y la motivación, yo ya se las dije antes, pero acá las repasamos. ¿De por qué me interesa esto? Bueno, durante el ciclo de vida de un proceso es común que no se usen todas las partes. ¿Sí? Entonces, si yo lo ubico completo en memoria RAM, tal vez haya partes que estoy ocupando pero no estoy usando. Y entonces, si busco hacer un uso más óptimo de la memoria, tal vez puedo ir por este camino, ¿no? Los habilitadores son estas dos condiciones que se dan acá, ¿no? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No hay dudas por ahora. Exacto. El impuesto de la aduana. ¿Sí? Bueno, ¿cómo veo la memoria virtual? El ejemplo del esquema, ¿no? Llevándolo un poco al mundo terrenal. Bueno, puede verse así. Yo tengo un proceso con 6 páginas, supongamos, ¿no? Entonces tengo su tabla de páginas. Entonces tengo la memoria real, pero atrás tengo la memoria virtual. Y la memoria virtual es una especie de lugar de almacenamiento donde están todas las páginas del proceso. Las que están cargadas y las que no. Todas. Es un almacenamiento secundario que yo tengo que tener, donde está toda la papa, digamos, toda la página del proceso, y la memoria real se transforma en una especie de
gran buffer, digamos, donde yo cargo lo que necesito, ¿sí? Usar, ¿sí? ¿Cuál es ese lugar de la memoria virtual? Un almacenamiento secundario. ¿Y dónde es eso? Y puede ser un disco, ¿sí? Disco magnético, disco físico, ¿sí? Que tiene sus implicancias, ¿no? ¿Cuáles son? La velocidad de lectura y escritura de un disco, ¿cómo es con respecto a la memoria RAM? ¿Más lento o más rápido? Más lento. Más lento, gracias. ¿Y cuál de los dos mecanismos es más caro? ¿No, en guita? ¿Qué es más caro, el giga de RAM o el giga de disco magnético o incluso de estado sólido? ¿Cuál es más caro? Ustedes que saben. La RAM es mucho más cara. La RAM es más cara, ¿no? Entonces, lo bueno de la RAM es que es más rápida, pero lo malo es que es más cara. Lo bueno del disco es que es más barato, por lo tanto tengo mayor almacenamiento, pero es más lento, ¿sí? Por eso no es que estoy agarrando y diciendo, reemplazo el disco por la RAM. No, no se puede hacer eso, ¿sí? Actúan combinados, ¿sí? Pero este hecho de que yo guardo la imagen del proceso en la memoria virtual, en un disco, y me traigo a RAM solo lo que necesito, una parte más grande, más chica, ya me habla de un poquito de algunas consecuencias que voy a tener que tener en cuenta, ¿no? Este tema, por ejemplo, de que el disco es más lento, ¿no? Bueno, entonces, ventajas concretas, ¿no? Los habilitadores, un poco la motivación, cómo lo veo y qué me da, ¿no? Si tengo este esquema, ¿no? Si se lo tengo que vender a, no sé, a Bill Gates, ¿no? Estoy programando, ¿no? Viajé al pasado, estoy en los años 82, ¿no? Y estoy ahí con Bill Gates, ¿no? Con sus anteojos todo ridículo, ¿no? El chabón ahí tipo re nerd, cero vida social, ¿no? Yo lo miro, me cago de la risa y le digo, este pibe no tiene vida social, ¿no? Y el pibe me mira como diciendo, pero yo voy a ser billonario en un tiempo y vos vas a ser pobre. Y yo vengo y soy un programador y le digo, me parece que hay que ponerme memoria virtual, ¿no? Entonces el chabón me dice, ¿y por qué? ¿No? ¿Qué ventaja me da? Entonces, cargar el programa parcialmente a memoria y no de manera total, me abre dos grandes posibilidades, ¿no? La primera es esta, ¿no? Los procesos pueden ser ahora más grandes que la memoria real. Si yo tengo una memoria real de 4 GB de RAM, supongamos, yo puedo ahora tener un proceso que ocupa 8 GB, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un esquema que no me obliga a cargarlo completo en la memoria RAM. ¿Tá? Si yo no tengo este esquema, si tengo un esquema de memoria simple, mis procesos nunca pueden ser más grandes en su imagen que la memoria RAM, ¿sí? Pero ahora puedo hacer eso, ¿sí? Eso da más libertad a la hora de diseñar, desarrollar aplicaciones, ¿no? Me desacoplo más todavía de el hardware donde estoy corriendo, ¿no? Y la segunda gran ventaja, expresada con colores, es que mi nivel de multiprogramación con un esquema de memoria virtual es mayor, ¿sí? Porque si yo tenía, no sé, una memoria... Bueno, ahí está, ¿no? Si yo tengo una memoria que tiene 10 frames, una memoria RAM que son 10 frames, si yo tengo procesos que ocupan 5 frames y no tengo memoria virtual, nada, puedo tener dos procesos, ¿no? Un proceso con 5 frames, otro con 5 frames, y ya está, ocupé la memoria RAM. Pero si yo tengo memoria virtual, no tengo que cargar los 5 frames de cada proceso, ¿está bien? Cargo uno, cargo dos. Entonces, mi nivel de multiprogramación se incrementa. Puedo tener más procesos activos en memoria RAM y potencialmente más productividad, ¿no? Potencialmente, pero en líneas generales eso se traduce, ¿sí? En esa ventaja. ¿Estamos hasta acá? Fede, ¿qué querés agregar al respecto de todo esto que dije? También, y esto no es una excusa para que pueda comer una papa frita. La verdad que hasta ahora nada.
simplemente que, bueno, empezar a entender la diferencia, ¿no?, entre la memoria que vimos la clase pasada y la memoria virtual, por qué hay que utilizar este tipo de mecanismos. Y por ahora nada, creo que más adelante cuando haya más puntos a repasar podría agregar algo. Como digo, lo importante es entender la diferencia entre una y otra. Y por supuesto no cómo trabaja, cómo se realiza el cargado de páginas en memoria. Después, no sé si lo llevamos a nombrar todavía, pero la diferencia entre frame y página. Y bueno, por ahora Claro. no mucho más. Claro, bien. Bárbaro, gracias por hacer un poco de tiempo. Profe, una consulta. Sí, La tabla de páginas apunta a la memoria virtual, ¿verdad? está buena la pregunta. No. La tabla de páginas, como la vimos hasta la clase pasada, apuntaba a la memoria real. Apuntaba a un frame, a algún frame de la memoria real donde cada página estaba ubicada. Vamos a ver ahora, con memoria virtual, qué pasa. ¿Sí? Pero el anticipo es el siguiente. En cada entrada de la tabla de páginas va a ocupar a un frame de memoria real cuando la página esté en memoria real. Pero si la página no está en memoria real, no va a tener valor esa entrada. Y va a tener un atributo que va a decir, esta página no está cargada, entonces no apunta a ningún frame porque no está cargada todavía. ¿Está bien? Eso es lo que va a pasar. Entonces, la tabla de páginas de un proceso siempre apunta a la memoria real, como mucho apunta a un lugar que todavía no está designado, digamos. ¿Está bien? No sé si esto responde un poco a la pregunta, pero no apunta a la tabla de páginas Sí, a la igual no memoria me quedó muy virtual. claro. ¿Pues no se crea un error al no estar asignado? Correcto, En el caso que necesite. exacto, y ese error le vamos a llamar fallo de página, y ahora en un segundo vamos a ver cómo lo resuelve, pero se va a resolver en Ah, la ok. discusión. Pero sí, va a ocurrir un error. Sí. Otra consulta más. En el caso que el disco esté lleno, no hay memoria virtual, ¿no? O hay espacio asignado. En el caso que el disco esté lleno, el sistema operativo tiene un espacio reservado que ahí lo puedo usar para memoria virtual. ¿Cómo lo maneja ahí? Correcto. Como es un esquema que ya está predefinido, que el sistema operativo que lo va a usar, el sistema operativo típicamente se reserva un espacio del disco exclusivamente para estos elementos de los procesos que los bajó a disco. Ya está pre-reservado ese espacio. Se puede llenar igual, pero está reservado para que no sea ocupado por archivos comunes que vos hayas guardado, por ejemplo. Y ahora en un par de slides vamos a hablar sobre eso. Pero sí, existe esa reserva de antemano. Sí. Ok, gracias. Bien, genial. Me gustan las preguntas de... ¿Cómo era tu nombre? Luis. Luis. Porque significa que por lo menos hay un entendimiento. Denme un segundo que prendo la luz rápido, que si no queda tan oscura. Bueno, entonces seguimos. Bueno, menos restricciones al programador, un poco ya lo dije, como otra ventaja más. Un poco una definición bastante liviana de lo que es la memoria virtual, ¿no? Espacio de memoria secundaria, que puede ser direccionado como si fuera memoria real. Ble. Pues ahora vamos a hablar justamente de lo que preguntaba, algunas cosas que preguntaba Luis. O sea, bueno, si entonces yo tengo mi tabla de páginas y algunas páginas del proceso están cargadas en memoria RAM, pero otras no. ¿Cómo funciona el esquema cuando el proceso le pinta referenciar a un byte que está justo en una página que no está en memoria RAM? ¿Está bien? Y acá está bueno definir qué significa le pinta o por qué le pinta. O sea, el esquema de memoria virtual, tal vez no lo dije, lo recalco ahora, es completamente transparente al proceso y consecuentemente a él o la desarrolladora. ¿Qué significa esto? Cuando uno está armando una aplicación y está programando, no tiene idea de si hay o no memoria virtual en el sistema y no le importa, ¿no?
es todo transparente, lo resuelve el sistema operativo, pero yo no tengo que tenerlo en cuenta y decir, uy, estoy referenciando una variable, le quiero cambiar un valor, ¿estará en memoria real? Sí, no. Uno programa como si estuviera todo en la memoria RAM, ¿está bien? Entonces, todo este mecanismo existe, pero es transparente, ¿sí? Pues ahora vemos cómo el sistema operativo lo resuelve por atrás, pero claro, como el sistema es transparente, el proceso en cualquier momento puede querer referenciar una variable y no le importa si esa variable está o no en memoria RAM, ¿está bien? De golpe la referencia. Y por lo tanto todo el esquema tiene que estar armado para poder reaccionar en consecuencia. Y vamos a ver cómo lo resuelve sin que el proceso se dé cuenta, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en la tabla de páginas del proceso se agrega un atributo, uno de muchos, que nos va a indicar si esa página está presente en memoria RAM en ese momento determinado o no, ¿sí? Es un bit que le llamamos el bit de presencia, ¿ok? 1 si está presente, 0 si está ausente de la memoria RAM, y entonces ese bit es el que se usa por el hardware para decir, bueno, si yo quiero hacer una traducción en la tabla de páginas, voy a ir a la entrada correspondiente a esa página de la tabla de páginas del proceso para tratar de encontrar en qué frame está ubicado, pero ahora, como hardware, voy a primero mirar este valor, ¿sí? Y si me encuentro con que hay un 0 acá, ya no me importa lo que diga acá, porque el 0 significa nunca cargué la página de memoria RAM guachín, ¿sí? Mucha suerte con resolver este problema, pero no la vas a encontrar en la memoria RAM, ¿está bien? Si acá hay un 0, ¿no? Entonces, el mecanismo, ¿cómo funciona? El hardware, en el paso 1, dice, bueno, voy a verificar si la página que está queriendo referenciarse está o no en memoria RAM. Si está, hace la traducción, es el caso feliz normal, y si no está, se produce lo que llamamos un fallo de página. ¿Está bien? En inglés, page fault. Este fallo de página, concepto importante, ¿no? Subrayenlo ahí, subrayen su monitor ahí con un marcador permanente, ¿no? Como para que no se vaya nunca más. Es distinto del concepto de segmentation fault, ¿no? Porque esto no es un problema, digamos, es una situación esperada dentro del mecanismo de memoria virtual, ¿sí? Lo que nosotros vemos en la jerga de la industria como un segmentation fault es un direccionamiento inválido, ¿no? Por supuesto que es un problema contemplado, pero es un problema, algo que salió mal, digamos. El fallo de página no es algo que salió mal, es algo que normal dentro del esquema de memoria virtual, ¿no? ¿Qué es lo normal? Que el proceso pida una página que no estaba. Normal. Lo que va a hacer el sistema es traer la página a la memoria RAM, ¿eh? Por eso aclaro esta distinción para que entiendan, ¿no? Porque justo dice, bueno, fallo de página y por ahí uno piensa que es un error, digamos. Y no es un error, ¿no? Conceptualmente está mal decir que es un error, ¿sí? Bueno, bien, se produce un fallo de página y entonces, ¿qué hace el hardware, no? Hace todo lo que puede hacer cuando se produce un problema o algo que no le permite seguir el caso normal o más derecho, ¿no? Que es generar una interrupción, ¿sí? Entonces el hardware genera una interrupción específica que indica que se produjo un fallo de página. ¿Y qué pasa con este proceso? El proceso no puede continuar, ¿no? El objetivo va a ser ir a buscar la página a disco y traerla, pero ¿qué problema hay? El disco es lento, ¿sí? La tasa de transferencia para leer esos bytes de disco y traerlos a la memoria RAM es una tasa lenta, entonces por lo tanto no tiene sentido esperar a que esos bytes lleguen a la memoria RAM. Es más práctico bloquear ese proceso, pasarlo a estado bloqueado y mandar a ejecutar otro proceso, ¿está bien? Y ese proceso está, sin darse cuenta, realizando una entrada-salida. ¿Cuál es la entrada-salida? Traer la página de disco a memoria RAM. Es una entrada-salida que de alguna manera el sistema operativo la hace a su nombre, digamos, pero el proceso queda bloqueado por una entrada-salida, ¿está bien? Entonces se bloquea el proceso, el sistema operativo atiende la interrupción, bloquea el proceso, va a planificar un nuevo proceso y solicita la página a disco, realiza una lectura, digamos, ¿no?
Esto, digamos, bueno, lo terminaríamos de ver en la clase entrada-salida, pero el dispositivo de entrada-salida es una mini computadora que opera y realiza la lectura. Y cuando finalmente los bytes están listos en alguna caché de la controladora del disco de entrada-salida, o eventualmente los bytes están listos en la memoria RAM, si tenemos DMA, que es un término que vamos a dar la clase en 2 clases o 3, pero bueno, no importa, eventualmente esa lectura se realiza, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que el dispositivo le avisa a la CPU y eventualmente al sistema operativo: che, los bytes que vos querés leer ya están depositados, ya están llevados a la memoria RAM. ¿Cómo le avisa el dispositivo al sistema operativo? A través de una interrupción, ¿no? Las mismas interrupciones que ya conocíamos. Se produce una interrupción, ¿no? Entonces, se solicita la página, ¿no? Se carga la página a la memoria y se produce una interrupción para notificar al sistema operativo que la página que se necesitaba ser leída ya fue llevada a la memoria RAM. Entonces el sistema operativo, como una interrupción es una interrupción, se interrumpe lo que se está haciendo, el sistema operativo llama a interrupt handler, significa, esto era una lectura de una página que hubo que leer porque se había producido un page fault por la ejecución del proceso B. Entonces el sistema operativo atiende la interrupción, entiende todo eso, ¿y qué hace? Bueno, actualiza la tabla de páginas, ¿no? ¿Por qué? Porque si la página yo la ubiqué en el frame 28, correspondería que la tabla de páginas del proceso ese quede actualizado, ¿no? Ahora la página esa, por ejemplo la página 10, ahora está ubicada en el frame 28, de verdad, ¿no? Entonces voy a la tabla de páginas y digo, che, acá tengo que poner 28, ¿no? Es el frame 28 el frame en el que está ubicado esa página. No solo eso, el bit de presencia lo tengo que actualizar también, ¿no? Ya no tiene que decir 0, tiene que decir 1 porque la página ahora está presente en la memoria RAM, ¿se ve? Y acá anota, es el sistema operativo el que actualiza esa información, ¿está bien? En esa estructura, en esa tabla de páginas, ¿está bien? Mientras el hardware es el que la leía y la usaba, el sistema operativo es el que la actualiza, digamos, ¿sí? Y una vez que se actualiza la tabla de páginas, reflejando el nuevo estadio de ese proceso con una página que no estaba cargada de memoria RAM y ahora sí lo está, bueno, el sistema operativo dice, che, este proceso ahora puede volver a ejecutar. Entonces lo desbloqueo, ¿sí? De estado bloqueado pasa al estado listo, ¿sí? No a ejecutar directamente, sino al estado listo, ¿sí? Igual que cuando nos desbloqueamos por un semáforo, ¿no? Que era una pregunta que estaba por ahí dando vueltas en el parcial. Y el program counter de ese proceso queda ubicado en una instrucción más atrás, o la misma instrucción que se intentó ejecutar antes que no se pudo ejecutar, ¿no? Si el proceso quería hacer un move de una variable que estaba en una página que no estaba en memoria RAM, todo empezó porque se quiso ejecutar esa instrucción y la referencia apuntaba a una página que no estaba. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Nunca se pudo ejecutar esa instrucción, ¿está bien? Entonces el proceso se queda con su program counter apuntando a esa misma instrucción, no avanzó, ¿está bien? Se vuelve a ejecutar cuando el programa de ready pase a run la misma instrucción una vez más, ¿sí? Y con un poco de suerte ahora avanza porque la página está bien? Bueno, ¿dudas sobre este mecanismo? Profe, yo tengo una duda. Mm. ¿Cómo hace el sistema operativo para saber en qué frame de memoria secundaria traer la página? Memoria secundaria no tiene frames. De memoria virtual sería. Bien. La memoria RAM es una memoria de tipo flash, donde cualquier hueco disponible es válido, digamos, o sea, no hay mucha diferencia si yo guardo una página acá o si la guardo acá. Lo que hace el sistema operativo es tener
una estructura en memoria, una estructura administrativa que le dice para cada uno de los frames de la memoria RAM cuáles están ocupados y cuáles están libres. Es un bitmap, típicamente un mapa de bits de estos frames, ¿sí? Entonces el sistema operativo cuando dice tengo que cargar una página nueva, busca acá, imagínate que las que son celestes son las libres, y dice, ok, elijo la 12. Y entonces lo carga acá. Y porque ya tiene una estructura que le dice cuáles están libres y cuáles están ocupados, ¿no? Ahora, dentro de las que están libres, cualquier frame elige, digamos, ahí no hay mucha lógica, digamos. ¿Está bien? Pero necesito una estructura para poder saber cuáles están libres, ¿no? Entonces, esa estructura ok. existe, digamos, ¿no? Es una estructura que está en memoria RAM y que es parte del sistema operativo, ¿no? Que le dice, el frame 0 está libre, el frame 1 está libre, el frame 5 está ocupado, y así. ¿Está bien? Ok, pero también tendría una estructura administrativa para tener los marcos que, no los libres, sino los que son del proceso que se guardaron en memoria virtual. Porque Correcto. Las cuando hay. hace el fallo de página es como que ya tiene que saber, ¿no? En qué marco buscarlo de la memoria virtual. Cuando se produce el fallo de página es porque la página no está en ningún lugar de la memoria RAM. Ahí lo que va a saber el sistema operativo es a dónde lo quiere cargar de la memoria RAM. Busca un frame libre y decide cargarlo ahí. Si tu pregunta apunta a dónde está en el disco, Sí, es. en el PCB del proceso hay un puntero a el volumen, ¿sí? O partición que se llama área de swap, que ahora la vamos a contar, que es esta partición o este espacio específicamente dedicado para esto, y tiene marcado ahí en el PCB no solo qué partición, sino en qué lugar dentro de la partición están ubicadas las páginas de este proceso. O sea, desde el PCB hay un puntero a eso, a qué dispositivo y qué lugar dentro del dispositivo. En esa parte nosotros no profundizamos mucho, pero lo que sí vale decir es que en el PCB hay un puntero a el lugar en el disco donde fue guardado las páginas del proceso. ¿Ok? Entonces, con ese puntero, el sistema operativo dice, ok, voy a disparar una entrada-salida de este disco en este lugar, porque yo sé que acá va a estar la página que me quiero traer. ¿Está bien? Así que desde el PCB hay un puntero, hay una referencia, ¿no? Al volumen, al cilindro cabeza sector, a la celda, si es un disco de estado sólido, digamos, hay una referencia ahí, pero no profundizamos más que esto que te digo, digamos, en esa línea. Ok, gracias, profe. Bárbaro. Profe, una consulta. Dime. ¿Todos los sistemas operativos que aplican memoria virtual lo usan solo cuando tienen poca memoria RAM o siempre lo usan? Siempre lo usan. En general, o sea, los sistemas operativos o deciden usar siempre memoria virtual o no la usan. Y después en el sistema que corran, por ahí le hacen alguna configuración distinta, pero Linux, por ejemplo, siempre usa memoria virtual, esté donde esté. Cambia por ahí cómo se configura, pero siempre la usa. ¿Está bien? ¿Qué cosas pueden cambiar? El tamaño de la página, por ejemplo. ¿Sí? Por ahí si tengo poca memoria uso tamaño de páginas más chicas, por ahí si tengo una memoria muy grande uso tamaño de páginas más grandes. ¿Sí? Pero si es Linux o Windows, siempre uso memoria virtual. Esté donde esté, por ejemplo. Y habrá otros sistemas más rudimentarios que no la usan, por ejemplo. Creo que Minix, por ejemplo, no la usaba, pero bueno, era un sistema más académico, digamos, no comercial. ¿Estamos bien? Sí, perfecto, gracias. Una consulta más. Vale. ¿La memoria virtual no tendría la desventaja de bajar el rendimiento de los procesos? O sea, ya que al producirse el fallo en la página, puedo tener muchos procesos en estado bloqueado a la vez, en vez de estado ready, Uh-huh. ¿no? No sé.
¿Por qué eso podría ser un problema? Te pregunto. Y porque al querer ir a buscar al disco, se produce una entrada-salida, bueno, el proceso queda bloqueado. Y si el proceso estuviera en memoria, bueno, no quedan bloqueados, estarían ready, qué sé yo. Bien, está bueno eso. Y si, digo, puede estar esperando un montón, puede haber un montón de procesos en estado bloqueado esperando el disco, cuando, qué sé yo, pueden estar todos en memoria RAM, ¿no? Bien, aunque tendrías menos, ¿no? Claro, obvio. Y tal vez algunos no los podrías tener. Entonces, pero está buenísima la pregunta, porque son... O sea, la idea es tener mucha memoria RAM, ¿no? O sea, pero bueno, no, creo que es cara, ¿no? No se puede. O sea, lo que vos planteás es lo siguiente, ¿no? Si se me bloquean todos, medio que estaría todo mal, ¿no? O el sistema, Claro. este esquema terminaría siendo contraproducente. Y la respuesta es correcto lo que decís, pero entonces la clave está en tratar de implementar este esquema para obtener las ventajas que ya dijimos, intentando minimizar la probabilidad de que ocurra lo que vos acabas de decir que podría ocurrir. Y si yo logro que eso no ocurra o ocurra poco, entonces voy a haber logrado tener un esquema muy bueno. Y ahora en un par de slides vamos a hablar de ese problema particular que vos mencionaste y cómo los sistemas operativos aplican tácticas para minimizar ese problema que está ahí latente, digamos, y que le vamos a poner un nombre incluso. Así de hecho, que... Genial, genial. Quiero agregar que tal vez no importe la cantidad de RAM que vos tengas, si la cantidad de RAM es finita, posiblemente llegues a un punto en donde haya la cantidad de procesos que superen esa cantidad de RAM que tenías. Entonces, más allá de que tengas mucha RAM, si tienes muchos procesos que ocupan mucha memoria, eventualmente vas a llegar a la misma situación. Claro. Exactamente. Está muy bueno lo que dice Fede. No es infinita la memoria RAM. Entonces, es exactamente así, o sea, y la historia de la informática es esa, tenés una máquina gigante, eventualmente te quedas corto en el momento, digamos, ¿no? Digo, y no es que en tiempo de ejecución decís, bueno, listo. Hoy en día, igual con el mundo del cloud computing, empieza a haber mucha más flexibilidad, pero eventualmente te quedás, digamos, ¿no? Así que sí. Exacto, entonces la clave va de la mano de decir, está bien, si yo tengo más memoria RAM, me puede dar un poco más de aire, pero mejor tratar de tener técnicas para que, con la limitación de la memoria RAM, ver si puedo lograr que eso no pase, o que pase poco, digamos, ¿no? Así que va a ir por ahí, y ahora en unos slides lo profundizamos, así que muy bueno porque nos sirve como intro, digamos. Bueno, entonces, esto que vimos acá, entonces, es el mecanismo de fallo de página, ¿no? Que es importante ir familiarizándose, ¿no? Vuelvan a esto, por favor, cuando estudien, ¿sí? Y cuando estén en el parcial, porque siempre hay preguntas sobre lo que pasa acá. ¿No? Entonces, acá vemos la tabla de página de un proceso que ahora tiene el bit de presencia, ¿está bien? En los casos donde el bit de presencia está en 0, acá puede haber un valor, pero no importa, porque por ahí es un valor viejo, digamos, o sea, no tiene sentido este valor cuando el bit de presencia dice 0, ¿sí? Tiene sentido cuando el bit de presencia dice 1. ¿Sí? Bien. Entonces acá, por ejemplo, tengo una dirección lógica que me habla de la página 1, que no está en memoria RAM, ¿no? Entonces, se produce un fallo de página. ¿Por qué la 3? ¿Por qué me dice que la 3? Sarasa, digamos. No estoy entendiendo este ejemplo. Me pide la página 3, pero sí está en memoria. La 1 no está en memoria. Ah, no, me pide la 3. Acá La no se ve. 1, Me pide claro. la 3, pero está en memoria. Y después me pide la 2. Claro, está justo ahí el slide dice PISA, perdón, pero acá dice 2. La 2 no está en memoria RAM, ¿no? Entonces, acá lo que se está marcando es, cuidado con creer que
por más que no esté, entonces la dirección física es el frame 3. Error, ¿sí? Esto es un valor viejo, no está en la memoria RAM. La página, se produce un fallo de página y su dirección física está por descubrirse cuando se cargue. No sabemos si va a ser el frame 3. ¿Está bien? Entonces, se dispara la carga de esa página, se carga en algún lugar de la memoria RAM. En este ejemplo se eligió el frame 8. Entonces la dirección física es realmente frame 8, desplazamiento 57, y la tabla de páginas tiene que quedar apropiadamente actualizada, ¿se ve? Número de marco 8 y bit de presencia establecen 1. ¿Está? Bueno. El esquema este, que le planteamos por qué nos interesaba, las ventajas que nos trae aparejado algunos problemas, ¿no? Uno es el que mencionaron por ahí, que ahora en un toque profundizamos, pero acá ahora vamos a hablar de otro, ¿no? Y es que cuando yo no cargo todas las páginas del proceso, ¿no? Y de golpe me pide una página que no está y digo, bueno, la traigo, podría tener algunos problemas en el sentido de que tal vez no tengo más espacio en la memoria RAM. Están todas ocupadas los frames. Y si eso ocurriera, se supone que el esquema es transparente para el proceso, por lo tanto yo tengo que traer la página que me está pidiendo, ¿sí? Entonces ahí la alternativa es reemplazar una página que está en memoria RAM por la que yo quiero traer, ¿sí? Ahí se produce lo que llamamos un reemplazo de páginas causado por un fallo de página, ¿sí? El reemplazo de páginas ocurre, digamos, no, por un motivo base que por detrás puede tener dos submotivos, digamos. El motivo base es que yo llegué a algún límite con respecto a la cantidad de frames disponibles. Ese es el motivo base que aplica siempre. Pero por detrás puede haber por lo menos dos motivos, digamos, ¿no? Para que se anoten, por favor. El primer motivo es no hay más frames disponibles en la memoria RAM. Se termina, están todos ocupados por procesos, por mi proceso actual, por otro proceso, están todos ocupados. Y el segundo motivo puede ser que en realidad yo tenía predefinido un límite de frames para ese proceso. Yo podría haber tenido una política que ahora vamos a ver un rato de, bueno, este proceso más de 10 frames no va a usar en memoria RAM, Entonces, cuando el proceso tiene 10, si me pide un 11, llegué al límite de mi política, ¿no? De mi política de, le pongo un límite a este proceso y digo que no puede tener más de 10 en memoria RAM. ¿Está? Es un límite autoimpuesto por el sistema operativo por otros motivos, ¿no? Por motivos de un uso equitativo de la memoria, ¿no? Entonces, sea cual fuera la razón, sobre la segunda profundizamos en un toque, eventualmente puede pasar que el proceso pide una página que no está y no hay más espacio disponible, ¿sí? Y entonces no me queda otra que reemplazar una página que estaba ubicada en la memoria RAM para finalmente poder traer la que tengo, ¿no? Traigo la que tengo y piso, la ubico donde estaba otra y la piso, ¿no? Entonces estoy como reemplazando la página, ¿está bien? Tengo que armarlos, tengo que armarlo en la presentación yo de esto, porque acá hay un montón de cosas más que yo se las digo y les pido que las anoten, pero no, por ahí no están reflejadas en estos slides, o meritarían más slides. Cuando se produce un reemplazo de páginas, pueden pasar dos cosas, ¿sí? Anoten, por favor. Me traigo una página que voy a reemplazar, nada, la piso. Escribo en este frame, supongamos. Estaba la página... Sí, la página 0 del proceso y la piso con la página 2 del proceso. Simplemente piso en la memoria RAM la nueva.
caso 1. Pero el caso 2, ¿cuál es? ¿Qué pasa si esa página que yo estoy por pisar, la página 0, siguiendo el ejemplo, ¿sí? La página que 0 que yo la quiero sacar de la memoria RAM, ¿no? Era una página que tenía una variable, una página de datos. Y esa variable fue modificada por el propio proceso a lo largo del tiempo, ¿no? Si yo simplemente la piso en la página nueva, ¿qué pasa? Pierdo esos nuevos valores, ¿no? Yo tengo que en realidad agarrar esa página que fue escrita por el proceso a lo largo del tiempo en la página 0, y si fue modificada, tengo que llevarla a disco, tengo que reescribirla en disco, porque el disco era mi memoria virtual. ¿El disco qué era? Era mi lugar oficial donde yo tenía todas las páginas del proceso. ¿Está bien? Si yo no hago eso, pierdo esos valores, ¿no? Y es como que el proceso queda con una foto vieja de cómo estaba esa página en disco antes. ¿Me siguen hasta acá? Cualquier cosa me preguntan. Entonces, si la página que voy a... Entonces, caso 1, reemplazo una página que no fue modificada. Entonces, ¿qué pasa? Se pisa y ya está. Es el caso 1. Caso 2, reemplazo una página que fue modificada por el propio proceso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes de reemplazarla, ¿qué hago con esa página que voy a reemplazar? La reescribo en disco. Una vez que queda reescrita en disco, recién ahí la piso con la página que quiero traer, con la nueva. ¿Estamos bien? Entonces, esto es entender un poquitito más cómo funciona este mecanismo y aparte el check de un nuevo posible problema que tenemos, que es que la sincronización del estado de la página en disco, esto de escribirla porque fue modificada, ¿qué me genera? Otra entrada-salida. ¿Sí? No solo tengo la entrada-salida para traer la página que necesitamos, sino que ahora tengo una para escribir la que quiero reemplazar. Y como el disco es un dispositivo más lento en velocidad que en la RAM, esto puede ser un poquito malo, ¿no? Funciona así, pero está bueno que ya lo vayamos marcando como una cosa que puede degradar la performance de mi sistema, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Dudas, consultas? Fede, ¿cómo la ves? Acá para mí estamos bien. Hay que ver si se entendió, ¿no? Porque es lo más importante. Bien. Aventurándome diría que es el tema más difícil de toda la materia, pero tal vez estoy exagerando. ¿Vos decís? Algunos dicen que concurrencia es muy difícil, otros dicen que file system. ¿Vos cómo la ves? Por lo menos, basándome en estadísticas de parciales, diría que el ejercicio de memoria siempre es el que está mal, en general. Y es de planificación, pero hay mucha gente que hace bien de planificación y suele pasar que hay más gente que hace mal el de memoria, sobre todo memoria virtual. Sí, si aparece un ejercicio difícil de memoria, es verdad. Lamentablemente es uno de los que por ahí la gente no hace. Me estoy pensando en el cuatrimestre pasado. ¿Te acuerdas de ese ejercicio? Sí, sí, sí. Que hicimos, lo tenemos que volver a tomar porque estuvo bueno. Tal vez Sí. cambiándole alguna cosa, podría ser, ¿no? Sí. Pero no, igual no digamos muy fuerte. Vamos para ahí. Fue muy fácil ese, tal vez hay que dar la vuelta de tuerca más. Claro. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora de este mecanismo de memoria virtual? Estamos aventurándonos en algunos de los problemas o posibles problemas que puede generar, ¿no? Puede requerir más accesos a disco de los deseados. Y puede requerir más accesos a memoria de los deseados. ¿Por qué? En realidad, sí. Ya si yo tenía un esquema de paginación común, me tengo que adelantar acá para ver una cosita. Digo, acá falta... ¿Dónde está la tabla, no? La tabla de páginas no está acá.
en esta presentación. Bueno, lo digo ahora. ¿Dónde está la tabla de páginas de un proceso? ¿Sí? Nota ahí para hacer que no está en el slide. Dos lugares posibles. Uno, en la memoria RAM, en espacio del sistema operativo, obviamente. Dos, en registro del procesador. Esa puede ser otra implementación, ¿sí? De dónde ubicar la tabla de páginas. Ventajas y desventajas creo que ya son obvias, ¿no? El registro del procesador es mucho más rápido, está bueno. La contra es que los registros no son tantos. Si el proceso es muy grande, tal vez no me alcance. Lo bueno de la memoria RAM es que es más grande, pero no es tan rápida como los registros, ¿no? Típicamente está en la memoria RAM, pero podría estar en cualquiera de los dos lugares, ¿sí? Entonces ahora, ¿a qué voy con esto? Una traducción de una dirección, en un esquema como este, aún si no tenemos memoria virtual, tiene dos accesos a memoria RAM en vez de uno. Digo, yo quiero leer una variable. ¿Cuántos accesos a memoria RAM implica leer una variable? Y uno diría, bueno, uno. Bueno, en realidad, en un esquema donde yo tengo direcciones lógicas, como la paginación u otros, en realidad ya necesitas dos accesos a memoria RAM, o no, si tus estructuras para traducir están en registros del procesador, cuidado, ¿no? Entonces, en un esquema, por ejemplo, con tabla de páginas, donde la tabla de páginas está en la memoria RAM, pregunta típica de parcial, pero que ayuda a entender, digo, ¿cuántos accesos a memoria RAM requiere acceder a una variable? Si vos tenés paginación simple. Dos. ¿Sí? Primero tengo que ir a la tabla de páginas que está en memoria RAM para hacer la traducción a la dirección física. Primer acceso. Segundo acceso, ir con la dirección física realmente a la memoria RAM, donde está el frame, para leer o escribir. ¿Está? Entonces, ya con un esquema de dirección lógica que nos daba la ventaja que no buscábamos, ya teníamos un poquito más de lentitud. Cuidado. Ahora con la memoria virtual a eso se le puede agregar ¿qué cosa? El page fault. Entonces se puede agregar un acceso a disco. O dos, si tengo que escribir la página que estoy reemplazando. ¿Ah? Entonces, estos problemas dan pie para el problema planteado por un chamaco hace un ratito, ¿no? Que es, bueno, pero entonces esto funciona porque si los procesos, y acá está la clave, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito o el fracaso de este esquema? Los fallos de página, ¿no? Ahí está la clave. Si durante un intervalo de tiempo, o sea, yo ejecuto una serie de procesos y hay mucho fallo de página, ¿cuál es la conclusión? Está todo mal. Porque ya sabemos todo lo que genera el fallo de página. El fallo de página me genera acceso a disco. El proceso tiene que bloquearse. Tal vez me genera dos accesos a disco porque hay que escribir una página a reemplazar. Si tengo, por el contrario, poco fallo de página, está bueno. ¿Está? Entonces la clave está ahí. ¿Sí? Pero los fallos de página los voy a tener. No me salvo de eso, ¿no? Hay un principio llamado principio de localidad que conecta con una presunción que hicimos al principio y que permite armar una hipótesis que se prueba cierta en la gran mayoría de los casos, que es, tranquilo, chamaco, esto va a funcionar. ¿Sí? Más o menos en la gran mayoría de los casos. ¿Cuál es esa premisa? ¿Se acuerdan que dijimos, el proceso no usa todo su código ni todos sus datos todo el tiempo? Bueno, eso dicho de manera más formal, oficial, sellado, con el check de Fede Cardoso Certified, es el principio de localidad. ¿Sí? ¿En qué consiste el principio de localidad? ¿No? La descripción del principio de localidad es este segundo bullet que ven acá. ¿Sí? Durante un intervalo de tiempo, un proceso solo referencia un subconjunto de páginas. Para escribir, para leer, lo que sea.
pero solo referencia a un subconjunto, algunas, no todas. Si eso sucede, entonces el esquema de memoria virtual va a tener sentido y va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque lo que estamos describiendo de manera más formal es lo que dijimos al principio. El procesador no está usando todo el tiempo. En un momento usa una parte de su programa, en otro momento usa otra. He hecho eso dicho en criollo, ¿no? Para poder explicárselo al vecino de arriba, ¿sí? Que cada vez que estoy jugando afuera sale y me mira lo que estoy haciendo a pesar de que estoy en calzones, ¿sí? Pero después yo hago un asado y le lleno el living de humo, digamos. Acá lo explicamos de manera más formal, ¿está bien? ¿Sí? Esa es la definición más linda que explica, que permite entender. Entonces, el hecho de que en la mayoría de las aplicaciones se da el principio de localidad es lo que permite que el esquema de memoria virtual tenga sentido y efectivamente se implemente y funcione. Pero cuidado porque puede haber excepciones y a veces puede no darse, ¿sí? Entonces, el principio de localidad es ese habilitador, digamos, ¿no? Pero si por alguna razón no se diera en un esquema de memoria virtual, podría empezar a pasar esto que planteaba por acá un chamaco cuyo nombre no llegué a registrar, ¿sí? ¿Hay un gráfico acá? Sí, acá está el gráfico que todos queríamos. A lo largo del tiempo, páginas referenciadas, ¿no? ¡Oh! Y me cagaron y no está el gráfico, ¿no? ¿Qué pasó acá? No se copió. A ver, pará. ¿Para dar un clic o una siguiente? No, ¿no? No está en este slide. Pará. Voy a buscar este libro. Tengo en mi computadora. Un segundo. Memoria virtual. Un gráfico feo. Me falta el gráfico feo. Me cago. No está. Pensé que estoy viendo el libro, perdón, y no lo encontré. Va a ser que la última versión no lo. A ver, una googleada rápida. La peor googleada de la historia. No lo encontré. Bueno, no importa. Pero la idea sería lo siguiente, ¿no? A lo largo del tiempo, si acá yo en el eje Y tengo las páginas referenciadas por un proceso, por ahí durante un intervalo de tiempo el proceso solamente está referenciando las páginas 1, 2 y 3, entonces está referenciando las páginas que están por acá, ¿no? Ustedes sigan mi cursor, ¿no? Y después de un tiempo el proceso empieza a referenciar las páginas que están por acá arriba, ¿no? La página 9, 10 y 11, ¿sí? Y después está referenciando las páginas que están por el medio. Eso es el principio de localidad, ¿no? Durante un intervalo de tiempo está referenciando solo a un conjunto de páginas y no a todas. ¿Tá? ¿Y eso qué es lo que permite? Que cuando las páginas que está referenciando, las del medio, supongamos, se cargan, vos tenés por ahí un par de fallos de páginas al principio, pero después ya está. No hay más fallos de páginas durante un tiempo porque el proceso siempre está referenciando esas mismas 3 o 4 páginas, por ejemplo, ¿no? Y ahí es cuando el esquema tiene sentido, ¿no? Y no se producen tantas entradas-salidas. ¿Se entendió? Esta cosa improvisada con este efecto del cursor, ¿no? Ahí, poderoso, ¿no? Espero que sí, les pido disculpas por la no ausencia de este gráfico, ¿no? Entre la googleada fallida y los ejemplos fracasados de concurrencia, la verdad que estoy un poquito en deuda con algunas cositas. Tenemos que retirarnos casi de la actividad. Y casi que diría que sí. Profe, perdón, ¿lo puedo repetir de nuevo, por favor? No. A pesar con el puntero, no pasa nada, igual se entiende, pero no me quedó muy claro. No, pará, pero entonces voy a hacer un...
hacer algo profesional, o sea, no. Y ustedes ya saben a lo que me estoy refiriendo. Ahora sí o no. Hermoso. Un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me carga. Ahora sí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Me dicen si se ve lo que estoy dibujando? A ver. Sí, se Ahí ve. va. Bien. Bueno, entonces, eje Y, eje X, ¿no? Acá tenemos las páginas del proceso, ¿no? O sea, esto sería, yo que sacaste la página 10, ¿no? La 8. O sea, a lo largo del tiempo, ¿qué página fue referenciada por el proceso? ¿Está bien? ¿No? Entonces, este es el tiempo. Entonces, si yo dibujo a lo largo del tiempo qué página fue referenciando el proceso, me voy a encontrar con que por ahí fue referencia a la página 1, la página 2, la página 1, la página 3, la página 1. Después, durante un tiempo, empieza a referenciar la página 5, la 4, la 5, la 6, la 5. Y después por ahí referencia la 8 y la 9, y después puedo referenciar la, ¿no? la 1, la 2, la 3, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vos estás viendo? Que durante un intervalo de tiempo, por ejemplo este de acá, ¿sí? Ese intervalo de tiempo, está, que va desde acá hasta acá, el proceso referenció siempre a las mismas 3 páginas. ¿Está bien? Lo ves por el eje Y, o sea, siempre referenció, imagínate que esos puntitos son la página 5, 6 y 7 nada más. ¿Está bien? Entonces, si siempre en ese intervalo de tiempo, que por ahí son 5 segundos, pero es un montón, siempre referenció a las mismas páginas, repetidas veces, llega un momento que ya no tenés más fallos de página, porque la página la cargaste una vez, pero después ya está. ¿Está bien? Eso es el principio de localidad. ¿Está bien? Cuando pasa eso es porque se está dando el principio de localidad. ¿Sí? Y suele suceder porque los procesos suelen tener ese comportamiento. ¿Qué opinás? ¿Se entiende un poquito mejor? Sí, profe. Lo que sí, a ver, ¿la tabla de páginas va cambiando cada cierto tiempo? ¿Sería así? O sea, los primeros, no sé, 5 segundos está entre las páginas 1 y 5, después los próximos otros 5 segundos. ¿Cómo lo maneja ahí? La tabla de páginas de un proceso tiene tantas entradas, o sea, imagínate un array, ¿no? Un vector, como páginas totales tenga el proceso. Totales. En este caso, y eso se mantiene a lo largo de toda la vida de ese proceso. En este ejemplo, tenemos un proceso que tiene 10 páginas en total. Total. ¿Sí? Entonces vos tenés 10 entradas en tu tabla de páginas. Lo que pasa es que lo que cambia es cuáles tienen el bit de presencia en 1 y cuáles no. Eso es lo que va a cambiar. Pero vos tenés 10 entradas en tu tabla de páginas. ¿Está bien? Una por cada página que el proceso va a querer referenciar. ¿Tá? Entonces, la tabla de páginas tiene 10 posiciones y van cambiando las direcciones que hay adentro y los bits de presencia de cada uno. Porque en el intervalo marcado para el ejemplo, las páginas 5, 6 y 7 van a tener que tener eventualmente el bit de presencia en 1. Pero la tabla de páginas que te dice dónde guardaste cada página en la memoria RAM, cuando se crea para un proceso que empezó a ejecutar, tiene tantas entradas como páginas totales tenga. Eso es fijo, digamos, ¿no? Tiene 100 páginas, la tabla de páginas tiene 100 entradas, ¿no? Pero acordate que la tabla de páginas no tiene la página, ¿sí? Tiene la asociación entre número de página y frame. La tabla de páginas te dice en realidad dónde está guardada la página o eventualmente te dice si la página está o no en memoria RAM. Eso es lo que te dice la tabla de páginas de un proceso. ¿Está bien? No sé si esto clarificó un poco o no. Sí, profe, muy claro ahora. Gracias. Si no, después volvemos a preguntar con la
Esto es un tema complejo y con la práctica del sábado deberíamos todavía mejorar un poco más. Dale. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, al principio dijiste que va a ir fallando, qué sé yo, en el primer caso va de la 1 a la 3, la 1 a la 3 y ya están cargadas. Después cuando empieza a necesitar las del medio, falla cuando necesita, qué sé yo, las 5 y las 6 y como usa todo ese cachito de páginas en un rato, ahí ya para el final de eso no falla. Pero al principio suele fallar hasta que las acomoda y las sigue usando. Exactamente, Ah, exactamente. que no había Acá, entendido que al principio ahí estaría como diciendo, che, me falta esta, la carga y la sigue usando un rato. exacto, no. Por ejemplo, acá, identifiquemos esto, ¿no? Imagínate que esta era la tabla, la página 6 del proceso, ¿sí? Ujú. Acá tenés un page fault, porque es la primera vez en la historia del proceso que se referencia a la página 6. Esto es un fallo de página. Pero acá, que se volvió a acceder a la página 6, ya no tuviste un page fault. Claro, claro. Así Gracias. que es así, efectivamente. ¿Mm? Y después cuando hagamos ejercicio lo vamos a ver mejor todavía. Pero bien, bien, vamos, van entendiendo, carajo. Si siguen así, ya está, ni les tomamos el segundo parcial. Me encantó. Bueno, por ahí el director de cátedra no le gusta mucho esto, ¿no? ¿Qué opinas, Fede? Sí, pero si podemos simular como que hicieron el parcial y aprobamos después, está todo bien. Sí, Pero bueno, necesitamos que haya más participación, ahora y en las prácticas. que firmen una declaración jurada que dicen, yo entendí memoria virtual, ¿no? Y lo firman. ¿Qué opinas? Aparte tenemos registro audiovisual, que es este video, de que ya se entendió porque hay participación con preguntas que lo aclaran, así que es más que suficiente como prueba. Bien, me gusta. Bueno, lo vamos a proponer en la próxima reunión de cátedra. Bueno, seguimos entonces. Pará, déjame ver cuánto queda porque en un momento hay que hacer un corte, ¿no? A ver. Estructura de tabla de páginas, LD. Y después arrancamos con las políticas del sistema operativo. Uy, la puta, es larga esta clase. ¿No? Esta es la clase larga, me confundí con la anterior de memoria. Con los algoritmos terminamos. ¿No? Sí. Porque esta es la. Exacto. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué tanto? ¿Qué pasó? Toda esta última parte no va. Ah, y acá están los ejemplos, claro. Claro. Bueno. Está bien. Siento que si explico esto los quemo, pero por otro lado, está medianamente relacionado. Bueno, lo vamos a explicar. Vieron que la tabla de páginas es un gran array, ¿no? Con muchos campos, una por cada proceso, que dice, tiene una entrada por cada página de ese proceso y te indica dónde la guardamos. Te da un bit de presencia. Entonces, acá primero agregamos una cosa. Acá yo lo pasé medio por arriba, pero fíjense acá. En un esquema con memoria virtual empezamos a agregar más atributos en la tabla de páginas de un proceso a medida que descubrimos las funcionalidades que son necesarias, ¿no? Hablamos de un bit de presencia en un esquema de paginación con memoria virtual que nos dice si la página está presente o no. Y también se Profe, agrega. está el dibujo, ¿eh? Gracias. Y también se agrega ahora un bit de modificado, ¿no? Porque claro, yo necesito saber si cuando voy a reemplazar una página, por ejemplo esta, la página fue modificada o no, para poder responder lo que dijimos antes, ¿no? Esta página que estoy reemplazando porque no tengo más espacio, porque tengo que traer otra, ¿fue modificada? ¿Debería reescribirla en disco? Bueno, entonces la tabla tiene un bit de modificado que me va a dar esa información. ¿Está bien? Entonces ya agregamos 2 bits, ¿no? Que son consecuencias de qué? Del esquema de memoria virtual y que en la paginación simple, sin memoria virtual, no teníamos. ¿Está bien? Bueno,
Las tablas de páginas pueden ser muy grandes, tan grandes como el proceso, por más que solo tengan direcciones y atributos, ¿no? Entonces hay dos alternativas para tratar de que esas tablas de páginas no ocupen tanto espacio en la memoria RAM o más o menos, ¿no? La primera es paginar la tabla de páginas. ¿Qué significa esto? Si yo el proceso lo tengo partido en páginas, ¿sí? Y habíamos visto que algunas páginas las tengo en RAM, pero otras las tengo en disco. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo con su tabla de páginas? ¿No? Me explota la cabeza, ¿no? Inception. Agarro la tabla de páginas del proceso, que es esta del medio, de un proceso, ¿sí? Y digo, che, esto es tan grande que tampoco lo quiero cargar completo en la memoria RAM. ¿Sí? La estructura administrativa. Entonces, ¿qué hago? La parto en pedazos. Algunas las tengo en RAM y otras las tengo en disco. ¿Sí? Y de la misma manera en que las guardo y las traigo las páginas del proceso, lo mismo hago con la tabla de páginas del proceso que me permite acceder a las páginas del proceso. ¿Se entendió? Parece que estoy haciendo un trabalengua, ¿no? Entonces, ¿cómo le llamamos a este esquema? Paginación jerárquica o tabla de páginas de muchos niveles. En este caso sería una tabla de páginas de 2 niveles. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Tengo una especie de tabla de páginas maestra de un proceso, ¿sí? Para un proceso, y esta es realmente la tabla de páginas que está partida en pedacitos. ¿Sí? ¿Y qué se me genera ahora? Y bueno, yo había aprendido que las páginas de un proceso podrían estar o no en la memoria RAM. Ahora, con una paginación, con una tabla de páginas de niveles, tengo un problema previo. ¿Cuál es? Tal vez la tabla de páginas que me dice si una página está o no en RAM, tampoco está en RAM. Ese pedazo de la tabla de páginas. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar ese pedazo de la tabla de páginas a disco, lo traigo a la memoria RAM como un gil, y recién ahí me fijo si la página que yo estaba buscando está o no en RAM, lo cual con un poco de mala suerte podría generar que tampoco esté en RAM y tenga que hacer otro fallo de página. ¿Me siguieron un poquitito con esta línea? ¿Sí? La paginación jerárquica es aplicar sobre la tabla de páginas el mismo mecanismo de memoria virtual que ya habíamos aplicado sobre la imagen del proceso. Partirla en pedazos y tener una parte de la tabla de páginas en RAM y otra no. Y si no entienden un carajo de todo esto, vuelvan a ver este video y tal vez ayude un poco más y después pregúntenme mucho. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la paginación jerárquica o la tabla de páginas de 2 niveles? Bueno, nada, como no tener toda la tabla de páginas en la memoria RAM, ¿no? Tengo solo un pedazo de la tabla de páginas de un proceso y entonces aprovecho mejor la memoria RAM, ¿no? ¿Cuál es la contrapartida? Bueno, puedo llegar a tener un poco más de overhead, un poco más de entrada-salida, ¿no? Esa es un poco la idea de una paginación jerárquica o por niveles, ¿está bien? Y decimos que es por niveles porque acá tiene 2, pero podría tener más niveles. ¿Sí? En general no la complicamos tanto porque nos importa que entiendan la idea, digamos, ¿no? Espero no haberles explotado mucho la cabeza con esto. Y la segunda es decir, también, ¿cómo puedo tener una tabla de páginas más eficiente, no tan grande? Bueno, la segunda idea es tener una tabla de páginas invertida. ¿Cómo es un esquema de paginación como era virtual con una tabla de páginas invertida? En vez de tener una tabla de páginas por proceso, como decíamos hasta ahora, cambio la idea y tengo una única tabla de páginas para todo el sistema operativo. ¿Sí? Y lo que hago es invierto el orden de indexación. Por eso se llama tabla de páginas invertida. ¿Qué significa invertir la indexación? ¿Cómo era la indexación estándar de una tabla de páginas? Indexo por el número de página, ¿no? ¿Este 0 qué es? Es el número de página. ¿Sí? 1, 2.
¿Y qué tengo acá? El número de marco, ¿sí? Yo entro a través del número de página, busco por número de página y salgo por el número de marco. ¿Eso qué significa? Que estoy indexando por el número de página, ¿está bien? ¿Qué hace la tabla de páginas invertida? Indexa por el número de marco, al revés. Y me da como resultado el número de página, al revés que lo convencional. Por eso se le dice tabla de páginas invertida, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Una única tabla con esta estructura para todo el sistema operativo. Y yo tengo tantas entradas en esta tabla como frames en la memoria RAM. ¿Está bien? Ya no es tantas entradas como páginas del procesador, no. Si tengo 32.000 frames en la memoria RAM, que eso es algo que no cambia, ¿no? Cuando el sistema está funcionando, bueno, tengo una tabla de páginas invertida para todo el sistema única con 32.000 fucking entradas. ¿Sí? ¿Y cómo se indexa? Al revés. ¿Qué pasa cuando un proceso quiere referenciar un número de páginas de desplazamiento? Y bueno, busco como un hill, porque no está indexado por número de páginas esto. Busco como un hill hasta encontrar que, esta era la página que estaba buscando. Supongamos que acá dice 10, que era la página que estaba buscando. Y la posición en la cual yo encontré la página, supongamos que decía 4, es en realidad el frame donde se supone que tengo que ir a buscarlo. ¿Me siguen? ¿Cómo funcionaría este esquema? ¿Sí? La búsqueda secuencial no es la más eficiente del mundo, obviamente, porque acuérdense, yo entro por número de página, pero la indexación es por frame. Y bueno, entonces busco uno por uno. Entonces hay estrategias para hacer eso más rápido. Estoy hablando muy fuerte, pero bueno, es como una manera de tratar de que quede más claro. No sé si funciona. Y esas estrategias son tener una especie de tabla de hash. No lo voy a profundizar, lean lo del libro y pregúntenmelo en la clase de consulta o en la clase práctica, por favor, porque no quiero llevarlos más. Pero esto es algo más de gestión de datos, es una estrategia para indexar información. No tiene tanto que ver con sistemas operativos, pero acá es muy práctico y lo solemos mencionar. ¿Sí? Anótense, Esteban me pidió que entienda medianamente cómo funciona la tabla, este esquema de hash y cómo se aplica a la tabla de páginas invertida, y si no entiendo le pregunto. Entonces, ¿cuál es la gracia de la tabla de páginas invertida? ¿Por qué está bueno esto? ¿Por qué se lo vendo a Bill Gates, digamos? Es una única para todo el sistema y no crece con la magnitud de los procesos. Digo, si yo estoy en este esquema, ¿qué tan grande es la tabla de páginas de un proceso que tiene 20.000 páginas y tiene 20.000 entradas? ¿Qué tan grande es la tabla de páginas si viene un proceso que tiene 30.000 y la tabla de páginas tiene que tener 30.000 entradas? Una por cada página, ¿está bien? Están gritando como locos acá. ¿Qué tan grande es la tabla de páginas invertida si viene un proceso de 10.000 entradas? Y no cambia el tamaño, tiene tantos como frames. Supongamos que tenés 10.000 frames. La tabla de páginas tiene 10.000 entradas. Y si viene un proceso de 30.000 páginas, ¿cuánto tiene la tabla de páginas esta? 10.000. Y si viene un proceso de 1.000.000 de entradas, esta tabla de páginas, ¿cuánto tiene? 10.000. No cambia nunca, no cambia el tamaño, no hay relación entre el tamaño de la tabla y el tamaño de los procesos. Esa es la gran ventaja. ¿Por qué? Porque no cambia con el tiempo y por lo tanto no ocupa tanto espacio en la memoria RAM, la tabla de páginas. ¿Se entiende un poco la idea? Está desacoplado el tamaño de la tabla de páginas del tamaño de los procesos. Ahí está la practicidad, digamos, ¿no? Porque lo hace atractivo esto, ¿no? Pero tiene una búsqueda un poco más lenta que tiene que ser acompañada con alguna indexación, con alguna función de hash. Esa es un poco la idea de la tabla de páginas invertida. ¿Sí? Voy a parar acá y les voy a preguntar qué onda, si les quedó alguna duda, por ahí explicar algo muy rápido. Los escucho.
Cri, cri. Fede, ¿qué opinas? ¿Estás a favor o no de la tabla de páginas? Y tiene ventajas y desventajas como todo, ¿no? De esta en particular lo que tiene es que te permite mantener una estructura, un registro, digamos, por cada frame, como dijiste, entonces no vas a tener que ocupar tanto espacio en memoria, que eso puede ser un problema si tenés una cantidad grande de procesos en RAM que tendrías que ir tal vez poniendo partes de sus tablas de páginas en discos. Entonces, con este mecanismo el tamaño es siempre fijo, se corresponde con el tamaño de la RAM. No me acuerdo, otras ventajas y desventajas menciono rápidamente. Me voy a anotar acá como pendiente. ¿Dónde me lo anoto? En el calendario, aunque sea. Lo de hash. Y el tema de las colisiones, ¿no? El problema que puede tener la tabla de páginas invertidas son las colisiones propias del uso de una indexación por tabla de hash. Que de vuelta es un tema específico más de gestión de datos, digamos. Pero que bueno, como está un poco relacionado con la técnica, lo contamos, ¿no? Así que yo lo menciono por arriba y me anoto para eventualmente explicarlo la clase que viene o el sábado. Estoy pudiendo anotármelo y no estoy pudiendo anotarlo en ningún lugar. No sé por qué no. Ah, ahí está. Pendientes. Función hash. Colisión. Bueno, vamos a hacer un corte. Nos vemos a las 9. ¿Sí? Voy a dejar de compartir acá. Dejo de grabar. Adiós.